local, regional e internacional. Tendremos después un espacio para poder analizar un poco todos estos elementos. En toda esta situación hemos visto pues, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas que se han exiliado, que han sido pues, represaliados de formas diversas. Ha habido 6,5 millones de personas desplazadas, 5,6 millones de personas refugiadas. Por tanto, estamos hablando de una complejidad importante. Y el área metropolitana de Barcelona, en 2015, agarró el compromiso de, bueno, de alguna manera tener una responsabilidad en esta situación y estructuramos una estrategia para dar apoyo al refugio y a trabajar de alguna manera con Siria. Desde entonces, más del 50% de nuestros recursos dedicados a cooperación internacional los hemos destinado a la Mediterránea Oriental y de estos el 43% a Siria. En Siria hemos trabajado en una doble línea, en proyectos más humanitarios de acciones humanitarias básicas, de servicios básicos, bastante junto a ACNUR en la zona de Alepo, pero también de forma puntual en el nordeste de Siria, con campamentos de personas refugiadas y desplazadas. Y después hemos hecho un esfuerzo muy grande para trabajar con lo que se llama cooperación directa, donde el área metropolitana trabaja directamente con actores del territorio del nordeste de Siria, con actores gubernamentales, más de instituciones locales y supramunicipales del territorio y con ONGs que están presentes allí, y con temas vinculados a la gestión de residuos, a la gestión del agua y a espacios públicos. Hemos trabajado, por ejemplo, con mucho énfasis en todo lo que es gestión de residuos sanitarios, que además de ser importantes en un momento de conflicto, pues también en la COVID ha sido relevante. María está muteada. Disculpe. Vamos a empezar la jornada. Solo recordar que quien no pudo estar presente el lunes, la sesión está grabada y colgada en el YouTube del área metropolitana de Barcelona. Y hoy vamos a empezar esta jornada de Siria 10 años después, entre el conflicto y el posconflicto, con la presentación de Lourdes Vidal, directora del área del mundo árabe y la Mediterránea del IEMET. Es especialista en la zona de la Mediterránea Oriental, gran conocedora de Siria, es redactora en jefe de la revista Afkar Ideas y docentes de la universidad. Entonces les solicitamos que cierren los micrófonos, que sacan imágenes y damos la voz a Lourdes Vidal para que nos haga un estado de la situación, para que nos ayude a comprender la complejidad de la situación en Siria. Gracias. Parece que Lourdes no está conectada. Pero vemos que hay algún problema con la conexión de Lourdes Vidal. Tal vez puedo pasar la voz a Nur y que nos introduzca un poco la situación en Siria mientras Lourdes se puede conectar. Gracias y disculpen. Hola, gracias María. ¿Me escuchan bien? Vale. Hago así un poco, este año estamos recordando es el 10 años del conflicto en Siria, pero realmente cuando empezó no empezó como conflicto. Cuando empezó era un movimiento más de la primavera árabe que empezó en Túnez
y luego continuó a Egipto, a Libia y luego a Siria, que eran movimientos sociales, era una, como la llamaban la revolución. Empezó en 2011 con unas pintadas que unos adolescentes en la ciudad de Dara, al sur de Siria, pintaron para protestar contra la represión del régimen y influenciándose de lo que pasó en Egipto y en Túnez. Lo que pasó que el régimen de Assad respondió a estas pintadas con mucha represión. Estos adolescentes fueron encarcelados, torturados, y luego la sociedad civil salió a manifestarse contra esto. Pero la respuesta del régimen fue muy violenta, se utilizaron los tanques militares, bueno, la respuesta fue brutal, y ya empezó las manifestaciones a extender al resto de las ciudades sirias. Y durante unos meses eran protestas pacíficas con una respuesta muy violenta de parte del gobierno, y al mismo tiempo también encarcelaron y detenieron a muchos activistas, periodistas, activistas de la sociedad civil. Y había una represión total, y después de unos meses, así para hablar muy rápido porque este tema es muy complejo y muy largo, pero después de unos meses de estas manifestaciones y esta represión, ya había parte del ejército sirio que decidió salir del ejército de Assad y formaron el ejército libre sirio, que luchó contra el ejército de Assad. Al principio fueron estos dos, pero al mismo tiempo también este ejército no tenía al principio ninguna financiación, era el Assad contra estos grupos que no había balance con las fuerzas de los dos. Y luego ya empezaron, por ejemplo, otros países a financiar esos grupos, y también el Assad tenía el apoyo de Rusia y de Irán y de Hezbollah en Líbano. Entonces, Nur, ya ha llegado Lourdes. Gracias, Nur. Gracias, Nur. Hola, Lourdes. Hola, Nur. Hola. ¿Cómo estás, bonita? Muy bien. Mira, Lourdes, como hemos tenido problemas de conexión, Nur ha hecho la primera parte del conflicto. Bueno, hasta el ejército libre sirio. Vale, perfecto, Nur. Gracias por hacerme el trabajo. Lo siento mucho, María, es que había un problema con el enlace que me pasaste. Y lo he recuperado del tweet, menos mal que Twitter me ha ayudado. Oye, disculpadme, empalmo una clase con la sesión. A ver, yo empezaré, supongo que has empezado haciendo un poco el descriptivo de cómo ha evolucionado todo, ¿no? Yo antes de empezar en esto quería que con esta cronología del conflicto, que lo retomaré donde lo ha dejado Nur, quería hacer una reflexión primero, ¿no? La idea de que nos estamos preguntando a los 10 años de que estallara la revolución en Siria si ha valido la pena, ¿no? Y hay esta tendencia a pensar que, bueno, que quizás no valía la pena, que estábamos peor de lo que estamos. Evidentemente, Siria está peor de lo que estaba hace 10 años, pero de alguna forma tenemos que darnos cuenta, y sobre todo desde quien lo pregunta en Europa, que preguntar si ha valido la pena es de alguna forma culpabilizar a las víctimas. Es decir, es de alguna forma penalizar a aquellos que iniciaron una revuelta por la libertad, ¿no? Y que al final quizás lo que tenemos que preguntarnos no es si valía la pena o no, ¿no? Sino había una alternativa a hacerlo, es decir, se podía hacer otra cosa, y generalmente yo estoy convencida que todos los sirios a los que les preguntemos te van a decir es que no había alternativa, en ese momento era lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que tener muy claro que quien ha llevado el país a esta situación no es quien quiere la libertad, quien quiere democracia, ¿no? Sino es quien la deniega sistemáticamente, reprimiéndola, ¿no?
Luego, evidentemente, supongo que Nuria os lo ha contado, pues ahí viene el calor de las revueltas árabes en otros países, Siria se inspira, pero también hay esa ruptura del contrato social, es decir, de alguna forma Siria estaba cayendo en picado desde un punto de vista económico antes del 2011 y por tanto había todo un segmento de la población que se sentía muy marginalizada y muy discriminada de las políticas del Estado. Y había también, y yo creo que eso es súper importante desde la perspectiva de Europa que lo tengamos en cuenta, una percepción muy positiva de la comunidad internacional. Es decir, Siria y los sirios pensaban que la comunidad internacional se posicionaría y les apoyaría. 10 años después, el cambio, la decepción absoluta respecto a la comunidad internacional entre los sirios es brutal. Es decir, ya no hay esa percepción. Realmente los sirios pensaban que, bueno, que oye, que si Europa había intervenido de alguna forma en Libia, había ayudado en Egipto, había tenido algún rol en otros países, pues evidentemente en el caso de Siria era tan flagrante que se posicionarían al lado, ¿no? Es importante tener en cuenta que el origen de la revolución es pacífica, es local, ¿no? Y que se produce un círculo de violencia política que en alguna forma es bastante lógico, ¿no? Que es el círculo entre represión-radicalización. Es decir, cuanto más reprimes al otro, más se radicaliza este otro, ¿no? Y entonces este otro es más reprimido y todavía se radicaliza más. Por un lado, entra en esta espiral de represión-radicalización y por otro lado, es decir, hay un proceso que yo diría es de militarización de la revolución, ¿no? Que es, creo yo, cuando había hablado Nur, ¿no? Cuando, digamos, esta revolución que comienza siendo pacífica y mayoritariamente de jóvenes activistas que descubren por primera vez sus ganas de libertad, ¿no? Y sus posibilidades de libertad y empiezan a militarizarse. ¿Por qué? Bueno, pues por una cuestión de supervivencia. Si no se militarizan, seguramente van a terminar brutalmente aplastados por la represión durísima del régimen, pero también porque hay una serie de elementos. Por un lado, el propio régimen tiene un interés en que esta revolución se militarice, porque es la forma de deslegitimarla, ¿no? de quitarle credibilidad y legitimidad ante los ojos de la comunidad internacional. Y por eso hay en ese momento ya, por ejemplo, una liberación de ciertos actores del ámbito yihadista que estaban en ese momento en prisión y que son liberados para contaminar este ambiente de los rebeldes, de los llamados rebeldes, de la oposición. ¿Vale? Hay un interés en que la oposición se militarice y se llene de armas, porque es la manera de decir que eso es un complot yihadista y crear una profecía autocumplida. Eso es un complot yihadista contra un Estado que es aparentemente, digamos, laico y moderno, y etcétera, ¿no? Que son todos esos mitos del régimen sirio, ¿no? Y luego hay una injerencia externa muy importante por diversos actores regionales, internacionales, ¿no? ¿Pero por qué? No todos por los mismos motivos ni por los mismos intereses, ¿no? Unos porque ven en la revolución una oportunidad para deshacerse de un régimen que es hostil a determinados actores árabes como puede ser Arabia Saudí y que es pro-iraní. Por tanto, ven en esa revolución no un deseo de libertad, no quieren apoyar el movimiento democrático, quieren hacer caer el régimen para poder instaurar un sistema que les sea más afín. Otros ven la posibilidad de generar un vacío de poder que les permita reforzar su situación en la región, ¿no? Aquí todos juegan sus intereses, sean turcos, saudíes, cataríes, ¿no? Israelíes y también, ¿no? Los actores internacionales, ¿no? Una cosa que sí que es muy importante a tener en cuenta es que hay un segmento de la población que está extinguido, es decir, en este panorama a día de hoy, ¿no? Y que es el origen de esta revolución. Los activistas pro democracia, que son aquellos que impulsan la movilización y las revueltas, son aquellos que han sido presa, ¿no? Les han hecho la pinza, por un lado el régimen y por el otro lado todos esos actores que no luchan por una democratización y por la libertad, sino que luchan por instaurar un sistema político a su imagen y semejanza, son los que han ido sofocando este campo activista hasta aniquilarlo totalmente, o bien forzándolo al exilio fuera del país, o bien
desaparecido en prisiones o asesinado o abducido, digamos, bien en las prisiones del régimen, bien en las cavernas de ciertas milicias rigoristas, ¿no? Por eso vemos este proceso de militarización y hay un punto de inflexión. Viene el año 2013. El año 2013, el verano de 2013 y el primer, digamos, ataque, que no es el primero, pero ya el más flagrante, contundente e inapelable ataque con armas químicas en la Guta Oriental. En ese momento, que es en el campo de Damasco, ¿no? En ese momento es cuando la población siria tiene el convencimiento de que habrá una intervención internacional, porque de hecho el presidente de Estados Unidos en ese momento, Barack Obama, había dicho que el uso de armas químicas suponía una línea roja. Es decir, si Al-Assad utiliza armas químicas, si hay uso de armas químicas, ahí no vamos a tolerarlo y vamos a intervenir, ¿no? Porque además ya había habido distintos intentos y todos los intentos diplomáticos que se habían producido habían fracasado porque básicamente los distintos actores en juego no tenían ganas de ceder en sus intereses. Es decir, Rusia, que estaba apoyando al régimen de Al-Assad, armando al-Assad y con grandes intereses económicos y negocios bilaterales con el régimen de Al-Assad, no quería que su principal aliado cayera, por tanto, y no quería quedar fuera de juego como había quedado, por ejemplo, anteriormente fuera de juego en Libia. Por tanto, digamos, todos los intentos vía la diplomacia internacional quedaban en agua de borrajas, también los de la Liga Árabe quedaron en agua de borrajas y había por parte de la población siria esta expectativa, sí, ahí está, ahora que ha habido este ataque con arsenal químico, ahora es el momento en que ya no hay marcha atrás, porque aquí ha habido un compromiso. El hecho de que Estados Unidos decidiera no intervenir militarmente, esto refuerza al régimen, porque lo legitima para, por ejemplo, desmantelar el arsenal químico, pero también le da una sensación clara de impunidad. Y esto no solo lo da al régimen, sino lo da a esas milicias más radicales que ya empiezan a crecer sobre el terreno y a hacerse cada vez más importante y de alguna forma comerse todo ese campo rebelde, no, no sectario o no marcado ideológicamente por cuestiones religiosas, ¿no? Ven también una oportunidad y ven también una impunidad. Es decir, como no va a haber intervención internacional, anchas Castilla, aquí podemos expandernos. Y esto es lo que luego veremos, como, por ejemplo, a partir de aquí vemos la expansión de Daesh, del llamado Estado Islámico, ¿no? Y veremos también cómo empieza la intervención, y esa es la gran hipocresía, no hay una intervención clara de Estados Unidos, no hay intervención militar clara, no hay una intervención por parte de Naciones Unidas con el amparo de Naciones Unidas, pero hay una intervención de todos los actores, pero soslayada. Es decir, por debajo todo el mundo va metiéndose sobre el terreno. Bombardeos selectivos, ¿no? Apoyo a determinados actores en juego, ¿no? Y aquí es la gran perversión de Siria. No es que no se haya intervenido, es que se ha intervenido muchísimo y demasiado, ¿no? Veremos también que esa intervención es crucial en el momento en que entran sobre el terreno las milicias chiitas de Hezbollah, es decir, Hezbollah por un lado, pero también las milicias que vienen de Irán en apoyo al régimen de Al-Assad, y en 2015 sobre todo, ¿no? Cuando en un momento de absoluta debilidad del régimen árabe sirio, es decir, del régimen, del ejército del régimen, en un momento de absoluta debilidad de este ejército, y ya cuando parece, digamos, que el régimen puede acabar cayendo, entra Rusia y con toda su fuerza aérea, ¿no? Lo que hace es dar cobertura aérea al régimen sirio y permitirle no solo sobrevivir, sino acabar ganando la batalla, ¿no? Porque sobre el terreno las tropas proiraníes, iraníes, ayudarán al ejército del régimen y por el aire serán los aviones rusos los que darán cobertura. Es la época en que por un lado se intensifican y se incrementan los bombardeos con barriles de explosivos, con munición de fragmentación, con todo tipo. Es decir, Siria ha sido un laboratorio en el que se han aplicado todos los prohibidos de las convenciones internacionales, ¿no? Todas las armas que no podían utilizarse se han utilizado, ¿no? Y luego empezará también una estrategia del régimen muy dura que es la de los asedios medievales, ¿no?
asediar, aislar ciudades rebeldes y matarlas de hambre, de sed y de enfermedades hasta que se rindan, ¿no? Y una vez se rinden porque ya no pueden aguantar más, y esto es lo que pasa con la Guta Oriental en 2018, es entonces cuando van desplazando. Primero será Alepo en 2016, no voy a saltarme la caída de Alepo en 2016, cosa que hace, es decir, los que rebeldes que no se rinden se acantonan hacia Idlib, luego será en 2018 la Guta Oriental, ¿no? Que también era un bastión rebelde, y los que no caerán serán acantonados en Idlib, en el noroeste, ¿no? Y esa es estrategia de vamos ocupando terreno y los rebeldes que quedan los vamos acantonando, los vamos arrinconando, ¿no? En una zona todos, ¿no? Que es la zona básicamente del norte y sobre todo noroeste. Luego, por otra parte, paralelamente está la cuestión de ISIS, la cuestión de Daesh, la cuestión del autoproclamado Estado Islámico, que para hacerle frente no solo habrá intervenciones de todos los países en una coalición internacional, sino que además se configurarán unas fuerzas sobre el terreno, ¿no? Y aquí, evidentemente, entran con un papel mayor las fuerzas kurdas. Las fuerzas kurdas que habían tenido su posicionamiento anti-régimen, pero con una agenda paralela, que es no solo es que queremos que caiga el régimen, es que queremos formar nuestro propio Estado, ¿no? Porque tenemos nuestra agenda, digamos, de autodeterminación del pueblo kurdo en la zona de Rojava, en la zona, digamos, del Kurdistán en Siria, y de hecho, digamos, hay pues, pues una inserción muy conflictiva entre este actor kurdo y los actores de la oposición, ¿no? Porque de hecho no solo es el régimen sirio el que es altamente, digamos, nacionalista árabe, sino que en general la oposición también suele ser bastante nacionalista árabe, sobre todo aquellos que están sobre el terreno, con lo cual, digamos, hay unas agendas que no acaban de cuadrar tácticamente, ¿no? Aquí, en el momento en que se da, digamos, prioridad a estos actores kurdos para que hagan frente directamente al ISIS, es cuando se les ayuda a militarizarse mucho más y se les da un papel prominente. Sí que es verdad que eso los empodera a los actores kurdos sobre el terreno en Siria, ¿no? Pero también les genera una situación compleja, que es que Turquía, cuando ve que estos actores kurdos empiezan a tomar relevancia, empiezan a ser militarmente mucho más potentes, es cuando se suponen un riesgo y una amenaza para Turquía, y por tanto Turquía empieza a tener un papel militar mucho más contundente hasta el momento en Siria. ¿Cuál es la situación? Es decir, desde 2019 se están aplicando, digamos, tenemos un territorio en el que el 65% más o menos del territorio está controlado por el régimen, y el resto tenemos un noroeste en el que las fuerzas democráticas sirias, básicamente confeccionadas por milicias kurdas, las YPG, ¿no? Básicamente son las que dominan estas fuerzas democráticas kurdas y son las que controlan la zona del noreste, son las que han combatido más directamente al ISIS y por tanto, digamos, han sido protegidas y aún siguen siendo protegidas por Estados Unidos en cierta medida, porque si Estados Unidos se hubiera retirado, como dijo en su momento, en un momento dado Donald Trump dijo nos vamos a retirar de Siria, y luego se retractó y siguió manteniendo tropas sobre el terreno porque sabía perfectamente que a la que se retirara Estados Unidos, Turquía se comería a los kurdos, no permitiría que una fuerza armada, digamos, tan poderosa como la que se estaba configurando en ese momento tuviera capacidad para mantener ese paraestado, ¿no? Ese ministado que ha establecido en el noreste, ¿no? Es también donde están los principales campos de prisioneros del ISIS, ¿no? Y por tanto son los que se están, entre comillas, comiendo el marrón de aquellos yihadistas que no han retornado en Europa, o las familias de yihadistas de origen de nacionalidad europea o no, digamos, no locales, y que siguen estando prisioneros allí, que nadie los quiere, que nadie quiere que retornen y que de momento allí están, y hay que decir en muy malas condiciones, ¿no? Por tanto, tenemos este noreste controlado por las fuerzas democráticas sirias, básicamente los actores kurdos, el noroeste, perdón,
controlado, digamos, y con esta base en Idlib, ¿no? En donde están los remanentes de todos esos rebeldes, ¿no? Pero donde el actor más dominante, el actor más fuerte es Hayat Tahrir al-Sham, que sería, digamos, la rama local que en un momento fue afiliada a Al-Qaeda, que luego se desvinculó. Bueno, es un grupo de ideología rigorista, radical, pero que bueno, tiene voluntad como mínimo de convertirse en un actor sobre el terreno, ¿no? Tiene ciertas relaciones con otros grupos rebeldes, ¿no? Hay varios grupos rebeldes grandes, ¿no? Es muy difícil descifrar quién es quién, en el sentido de que hay muchos grupos que luego se unen según en qué sitios, ¿no? Bajo un paraguas, bajo una denominación, bajo un liderazgo, ¿no? Hay 3, digamos, grupos principales de carácter salafista, rigorista, ¿no? Diríamos Hayat Tahrir al-Sham, que es esta ex filial de Al-Qaeda, y luego tendremos Ahrar al-Sham y Jaish al-Islam, que son 2 milicias básicamente que han tenido apoyo financiero y, digamos, moral en su mayoría de actores del Golfo, ¿no? Y que también, digamos, son partes implicadas en algunas de las violaciones de los derechos humanos que se han cometido sobre el terreno, ¿no? Ahora mismo, sobre el terreno encontramos un empate militar, ¿no? Hay una situación en que los actores dependen de este equilibrio precario y nadie puede mover demasiado ficha para que para que las cosas no salten por los aires. Desde 2019 tenemos unos altos al fuego que se están más o menos manteniendo y ha habido una, digamos, las fuerzas democráticas sirias retomaron Raqqa y con esto ha devuelto cierta vida a Raqqa, que había sido el bastión de Estado Islámico. En Idlib, pues ahora se vuelve a ver gente en la calle y hay un cierto, no una normalidad en absoluto, pero sí que hay, el alto al fuego permite un pequeño balón de oxígeno a la gente que está ahí. Idlib es básicamente donde están acantonados los rebeldes que han sido expulsados de otros sitios, ¿no? Nos encontramos con un territorio que ha sido víctima de una política de tierra quemada, es decir, el régimen ha optado por quemar tierra para vencer, por tanto se ha destruido muchísimo territorio agrícola y la idea de tierra quemada de destruir, de arrasar todo a su paso es literal, ¿no? Entonces hay mucho terreno agrícola que ha sido destruido y además hay un problema grave de contaminación de estos terrenos, porque el tipo de armamento que se ha utilizado ha dejado terrenos prácticamente inservibles para el uso agrícola. Tenemos también... Disculpa Sí, molestarte, pero deberíamos ir cerrando. Es muy vale. interesante, pero... Tenemos una destrucción de las instalaciones de educación, de sanidad. No voy a repetir porque lo sabes perfectamente. No contamos muertos desde el 2016, refugiados, desplazados. La crisis económica es brutal y la crisis económica es brutal, pero no solo por la economía de guerra, sino por las políticas neoliberales y patrimoniales que ya estaba llevando a cabo el régimen antes. Es decir, y esto es muy importante. Tenemos esa idea de que desde sobre todo los sectores de izquierda internacionales de que el régimen sirio era un régimen de izquierdas. Bueno, el régimen sirio está propagando las public-private partnerships, dando facilidades, dando prebendas a sectores económicos a cambio de lealtad, ¿no? Y eso ha arruinado la economía siria. Y estamos, bueno, la Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas ha sacado hace poco un informe demoledor sobre las violaciones de derechos humanos. Ha documentado más de 20 formas de tortura distintas aplicadas por parte del régimen, pero también por parte de otros actores en el terreno, aunque si vamos a ver las cifras veremos que hay una diferencia clarísima, ¿no? Respecto a las violaciones por parte del gobierno y del ejército sirio y de las otras partes, ¿no? Y luego tenemos pues tenemos menos niveles de violencia, pero sí que tenemos unos territorios desconectados, unos desplazados internos con una situación, digamos, del 80% de la población bajo el umbral de la pobreza, con con una grave crisis de seguridad alimentaria. Tenemos mucha desconexión, ¿no? Con la oposición,
¿no? La oposición válida, que podría ser una alternativa, está fuera. Dentro ya no hay prácticamente oposición válida. Y yo creo que como cooperación nos tenemos que plantear varias cosas, ¿no? Por un lado, digamos, ¿con quién cooperamos? ¿No? ¿Quiénes son los actores? Porque básicamente la gran mayor parte de financiación exterior que llega a territorio sirio pasa por manos del régimen o por ONGs controladas y cooptadas por el régimen, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no nos encontramos en un conflicto que esté en manos de los sirios, es decir, hay una desirianización del conflicto. El conflicto ya no está en manos de los sirios y son una serie de conflictos que se solapan, ¿no? Rusos contra americanos, saudíes contra iraníes, Israel contra Irán, Turquía contra los kurdos y los sirios están atrapados en medio. Por tanto, mi argumento es decir, no vamos a poder desenredar estos conflictos. Por tanto, quizás también tenemos que enredar soluciones. Y aquí la negociación con el acuerdo de Irán me parece una alternativa que quizás podríamos plantearnos. Creo que tenemos que también preguntarnos, y sobre todo por el lado de la cooperación, hay una obsesión por la reconstrucción y hay que plantearse muy bien quién hace la reconstrucción, cómo se hace, y hay que plantear muy bien si estamos en fase de reconstrucción o estamos en fase de emergencia. Y esto es muy importante porque eso cambia la actitud de todos los actores internacionales de cooperación. Es decir, una cosa es actuar en marcos de emergencia y la otra es actuar en marcos de reconstrucción. Cuando hay reconstrucción es que el conflicto ya está resuelto y en este caso no tenemos para nada un conflicto resuelto, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que pensar es que quizás pedir menos resiliencia a los sirios y ser más honestos con ellos, ¿no? Porque a veces la idea de resiliencia lo que queremos decir es aguantadlo todo, y yo creo que lo que han aguantado los sirios en esta última década, digamos, es bastante insostenible, y lo que les estamos pidiendo es que resuelvan un conflicto que no está en sus manos. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Discutiendo. No, resumir la situación de los 10 años en Siria es súper complejo porque hay muchos actores en juego, muchos intereses, y yo creo que, bueno, que nos has hecho un buen contexto. Al final, yo creo que también ha lanzado los temas básicos que van a salir a la mesa: enredar soluciones, emergencia o reconstrucción. ¿Se puede hacer cooperación o no en el territorio y cómo? Y para hablar de todo esto lo vamos a hacer en una mesa redonda que va a dinamizar Christian Bolzheimer. Él es director del ISIP, es un gran experto en gestión de postconflictos, ha trabajado con situaciones en Filipinas, País Vasco y Colombia. Entonces le voy a dar la voz para que presente a las personas. Vamos a contar también con testimonios de dos personas con las que trabajamos al área metropolitana de Barcelona, en el nordeste de Siria. Van a hacer su testimonio en inglés, por lo tanto, si alguien no domina el idioma, pueden elegir abajo la opción del castellano porque contamos con una traducción simultánea. Paso la palabra a Christian. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en la sesión de hoy. Como hemos escuchado en esta introducción fascinante de Lourdes, el nivel de complejidad del conflicto es enorme y, como decía ahora María, para poder ver diferentes perspectivas e información complementaria, sobre todo sobre cómo se vive en y sobre el terreno, contamos con 6 voces que nos van a acompañar en los 40-50 minutos que nos quedan. Vamos a estructurar la sesión de la siguiente manera. Ahora vamos a tener 2 intervenciones breves grabadas por vídeo, las que comentaba María, que están en el audio, está en inglés, hay traducción simultánea y que podéis acceder a través del globito abajo a la derecha donde dice traducción o interpretación. Posteriormente tendremos una mesa redonda con 4 personas que presentaré acto seguido, y si mientras tanto del público alguien tiene alguna observación, algún comentario o alguna pregunta, la puede plantear en el chat. Ahora, sin más, daremos paso a escuchar en primer lugar las 2 intervenciones de Berivan Adnan Omar, que es
co-vicepresidenta del Departamento de Administraciones Locales y Medio Ambiente en la región de Jazeera, en el noreste, y Sherwan Berry, codirector de la Media Luna Roja kurda. Hello everyone, Hola a I'm todo el Beriwan Omar mundo. from the Soy Local Beriwan Administration and Omar del Environment Departamento de Department in Al Administraciones Jazeera region Locales y north Medio Ambiente de la región de Jazeera, en I el would like to nordeste de Siria. Me congratulate gustaría all the women of felicitar the a world todas on the las mujeres occasion del of mundo the International por Women's Day. la And I would celebración like del to Día say Internacional that de la with the Mujer, y knowledge, quiero decir strength of también que women con el and their conocimiento y la active formación de las participation in mujeres y su society, the world participación will be activa en la changed for sociedad, the better. el mundo As cambiará it a is mejor. known, we Como es in North sabido, and East Syria nosotros en el are living nordeste and de working Siria in estamos the midst viviendo of y exceptional trabajando and en difficult unas conditions. condiciones y From the circunstancias attacks of terrorist dificilísimas y groups excepcionales, to the ataques de threats grupos of terroristas, Turkish state amenazas del and its Estado invasion turco and y también occupation su of invasión several y cities, ocupación de varias Afrin, ciudades, Fez, and Afrin, Serika. Grace Pin, Sarakanin, Above entre all that, otras. we Pero por continue encima de todo esto, providing nosotros basic continuamos services suministrando our servicios people básicos in the a nuestro region, pueblo and en we toda la believe región, a common porque lo que queremos coexist- lograr es una coexistence coexistencia conjunta under the y principles queremos que se democracy, sigan los principios de la ecology, democracia, and la human freedom. ecología y la And libertad with de las AMB, mujeres. we Y have con worked el área on metropolitana de important Barcelona projects, hemos trabajado en distintos including proyectos, safe incluyendo disposal of pues, la medical waste, gestión segura de health residuos projects sanitarios, KRC, también proyectos as well as sanitarios con training for the KRC development of y waste el collection desarrollo de and la treatment, recogida de residuos which y are tecnología solar. major Todo projects esto son grandes proyectos that support importantísimos para encourage nosotros us, porque nos dan despite all apoyo y difficulties and ánimo lack a of pesar de todas basic las service, dificultades to y work la with all falta en our las carencias efforts que to tenemos. secure Esto our nos gains. inspira a With the continuar help and adelante. presence Con la of ayuda our friends de estos and amigos podemos I seguir thank hacia you adelante. very Así que much muchísimas once gracias more de todo and corazón wishing una you vez all más the y best. les deseo lo mejor. Gracias. Hello, my name is Sherwan Hola, Berry. I'm the soy co-director Sherwan of the Berry, Kurdish soy Red codirector de la Crescent. We Media are Luna working Roja in Kurda, Syria, in North trabajando Syria en Siria, since en el norte de Siria, 2012, desde el end of 2012, 2012. desde finales de 2012. Talking about the Bien, war in hablando Syria as it acerca de la started guerra en 2011, Siria que I remember comenzó, very well. bueno, We en were el 2011 still yo recuerdo students muy studying bien in porque era Damascus. estudiante todavía, estaba en la And that universidad time en actually Damasco. me and all Recuerdo esos the tiempos, yo people were mismo y de having hecho different todas las dreams personas, to do in the bueno, los future that jóvenes we are teníamos not sueños de lo que expecting as queríamos we are hacer en el now. futuro y no esperábamos que ocurriera lo que ha Unfortunately, we are ocurrido going ahora. through different Desgraciadamente experiences estamos sufriendo to work mainly in the circunstancias muy humanitarian duras, field, trabajamos sobre todo en el being campo paramedic, working with the humanitario, injured somos people and so paramédicos, on, and trabajamos displaced con people. personas desplazadas, heridos. It's known as the Bien, Syrian se conoce Civil War, but como actually I la will guerra name civil it the siria, pero de hecho international yo le war quiero dar otro because nombre, es una guerra many international internacional, parties are, porque hay everybody muchos know, grupos are involved in internacionales, this como sabe war. todo el mundo, que están And implicados aquí en unfortunately, esta guerra y desgraciadamente they move due to their interests, se not mueven due to movidos por the needs intereses of the propios y no people en absoluto of Syria. And según that's las why this war necesidades is del pueblo keeping on sirio y going. por eso esta guerra continúa Otherwise, y I think if there continúa. was a push, a real Porque yo push creo que from si the realmente hubiera international una allies for presión each party buena that de they los support in aliados Syria, there will internacionales be por cada more grupo, si hubiera una presión progress auténtica, to habría más be progreso built so far. hacia una reconstrucción auténtica. After 10 years, what's needed to do, Después de it's 10 años, important lo que hay que to hacer, work on the pues, es importante stabilization trabajar because por la the people still estabilización, feel porque la in gente any todavía moment they can be siente que en displaced cualquier or momento se les puede some war or desplazar some fight o can obligar a ir happen. a otro lugar, porque puede haber batallas Many y people were combates en cualquier displaced lugar. even the Hay last muchas year, personas desplazadas, this incluso en year, el for último example. año, este It's true, año, sometimes por we live ejemplo, in sí. periods A veces that's vivimos periodos calm, de let's say, relativa calma, but then por así again, decirlo, pero some luego things de happen nuevo even from the pues, hay international combates, allies luchas, like Turkey. incluso de parte de aliados internacionales It's como important Turquía. to Es open muy the border. It's importante important to give the abrir people la the hope. frontera, It's not importante dar enough esperanza a to la give gente. No them es as suficiente con all darles, international are trying como to do, dicen siempre los grupos the internacionales, pues lo que livelihood se for day necesita para by una day. vida It's important to give cotidiana them a del día a día. future, Lo que es importante es darles un futuro, to let them feel that there is darles y a hacerles real sentir que process sí ongoing, existe un proceso and que this se está must be desarrollando auténtico pushed y on este the tiene que or the desarrollarse local por parties parte that de los still grupos they didn't locales step any y step se les tiene que in dar the protagonismo, no se les ha peace building permitido process. participar. Hay que ir a un It's also proceso very de important to construcción de open the paz. También borders es for muy all importante the abrir las humanitarian fronteras para todos los aspect and grupos de apoyo humanitario support, y because para still todo el apoyo en most of Syria general, is porque living todavía casi siege. toda Siria And está en un talking estado about de North Syria, there sitio. is no Y access. hablando del norte de Siria, es que no hay This is needed acceso
welcome the por United ejemplo, Nations actually as se it requiere que was Naciones Unidas closing intervenga the aquí porque borders. se han cerrado fronteras y hay que It's abrirlas de important to nuevo. work Es on muy importante stabilization, as trabajar en la I was saying, estabilización, and there is como
acabo de huge need in comentar, y hay una all the necesidad sectors. enorme Health, en there todos is los destruction in the sectores, sanidad, infrastructure, the education, destrucción the de same. infraestructura, educación, lo The mismo. economic situation is También la getting situación worse by económica worse está day by day because empeorando of the día a día rules debido from the a United todas States estas and the reglas de Estados Unidos let's say y, por así the decirlo, agreement or the por el ongoing war that desacuerdo o esta guerra lead abierta to que se or está cost too much desarrollando all the y que parties. cuesta demasiado a todos los grupos que Again, it participan. must be De nuevo, agreed with the lo international reclamo, allies tiene que haber first un of all, acuerdo con and los aliados also with the internacionales en primer lugar, pero allies también, that sobre they are todo, con los supporting que in Syria apoyan to a start grupos a en peace Siria building para que aquí process se and comience also un a proceso de construcción stabilization de paz y de way estabilización. and bring Esta será everybody la to the manera table de of que the todos se discussion. sienten en la mesa Thank you so much. de discusión. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado dos voces sobre el terreno y creo que la primera persona que le voy a dar la palabra es Nur Ogli, que es también siriana, residente en España desde hace ya 12 años, por lo tanto un poco antes de que estallara la revolución y posteriormente la guerra. Nur es doctora en Historia por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y profesora de movimientos sociales en el mundo árabe en la Universidad Autónoma de Barcelona y colabora con otros centros académicos también. Nur, te pediría para empezar que complementes estas voces que hemos escuchado y nos transmitas en una situación actual. Hablaba ahora el representante de la Media Luna de Estabilidad y de Paz. Bueno, como siriana, ¿cómo ves tú las necesidades en estos momentos y cómo lo vive la población civil? Okay. Muchas gracias, Cristian, y gracias a Lourdes y a los compañeros que han explicado la situación. La verdad, después de estas intervenciones también es difícil decir algo. Yo hablaría más del momento en que está Siria ahora, en el momento que están viviendo las personas que conozco allí, mi familia, que tengo todavía la familia allá y los amigos. Están en una fase que puede ser que la guerra ha terminado, pero el conflicto no ha terminado. Y no creo que todavía podemos hablar de reconstrucción porque todavía no hay paz en el país. Que ahora muchas veces aquí la gente me pregunta, ¿ha acabado la guerra en Siria? ¿Se ha acabado el conflicto? No, yo no se ha acabado, pero ahora no se habla en las noticias. No sé, porque tal vez no hay tanta sangre en las noticias o que no hay tantas noticias dramáticas, pero el día a día de las personas es, ¿cómo explicarlo? El conflicto empezó en el 2011 y ahora estamos a 10 años del principio del conflicto. Y solo quiero que imagináis que las personas en Siria llevan 10 años viviendo sin tener luz todo el día, con cortes de luz, a veces durante horas, durante el día, a veces días. El agua no tienen acceso, en muchos sitios no tienen acceso a agua potable todo el tiempo, ni agua para cocinar, para duchar, para hacer la vida día a día. También los precios han subido muchísimo, o no los precios, también la lira siria ha bajado muchísimo en frente al dólar. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Siria era, no sé, un dólar eran 40 liras o algo así. Ahora puede llegar a 4.000 liras sirias. Y con esto estaba hablando con mi prima el otro día y es ingeniera y tiene máster y no sé qué y tal, y tiene un cargo importante y me dice, ahora mis sueldos son $10 y una botella de aceite son $5. Con su sueldo de un mes puede comprar 2 botellas de aceite o algo así. Entonces, la situación es muy, muy, muy difícil. Las familias, hay gente que se está muriendo de hambre. Las familias con los sueldos normales que tienen ya no pueden sobrevivir. Muchas dependen de las ayudas que reciben de sus familiares que ya viven fuera de Siria, que en muchos casos son personas refugiadas que tampoco tienen un poder financiero muy, muy alto, pero aún así están intentando ayudar a las personas. Muchas personas que todavía no pueden volver a sus casas. Lourdes nos habló un poco de cómo mandaban a todo el mundo a Idlib, pero yo solo quería explicar que Idlib no está cerca, por ejemplo, de la zona de Buta. Han mandado a las personas que están allí a Idlib, que es a 6 horas en bus, 6 o 7, no sé exactamente,
Pero no es que le han mandado al pueblo de al lado, les han mandado muy lejos de sus casas. Y ahora también, aparte de esto, hay muchas personas que ya se desplazaron por la guerra. Dentro de Siria hay, no sabemos exactamente los números reales, pero hay de más de 6 millones de personas desplazadas y hay más de 6 millones de personas refugiadas que están o en Grecia o en Europa o en los países vecinos a Siria. Entonces, ninguno está viviendo bueno, las personas que están en Jordania, en Líbano, viven una situación súper difícil, porque, y allá es donde hay más número de personas refugiadas sirias, porque allí no tienen ¿cómo se llama? No tienen estatus de refugiado, porque el Líbano y Jordania no reconocen el estatus de refugiado. Entonces, estas personas están como invitadas, pero no, realmente no tienen derecho a trabajar, no tienen derecho a estudiar, a comprar una casa o algo, o hacer algo en este país. Entonces, y en Líbano, María sabe, porque hemos hablado mucho sobre este tema, y trabajo también con proyectos con los campamentos de refugiados en Líbano, con la área metropolitana de Barcelona, que viven en unas condiciones, son settlements, como settlements legales, son unos asentamientos, no ilegales, no me gusta la palabra ilegales, pero son, no sé qué es la palabra, bueno, que... Informales. Informales, sí, exacto. Informales y espontáneos, que la gente va ahí y va, vale, voy a poner mi tienda aquí, otra tienda, y ya tenemos un campamento, pero no tiene servicios, la gente no tiene agua. Y bueno, y esto es si no hablamos también de la extrema de estas personas y del racismo y la discriminación que sufren también en estos países. Esto también se aplica a las personas desplazadas dentro de Siria, que también viven situaciones muy, muy parecidas. También hay muchos campamentos informales dentro de Siria, al norte, por ejemplo, y también la situación es horrible. Y ahora también con el tema de coronavirus se ha complicado mucho más, porque es muy, muy, muy difícil encontrar, proteger a estas personas. Es muy difícil. ¿Cómo vas a aislar a una persona que vive en una tienda, por ejemplo? Bueno, es muy, muy difícil este tema y, por ejemplo, ya hablamos de la intervención rusa. A mí esto me enfada mucho, porque intervención rusa, las armas, todo lo que queráis, pero las vacunas, no podéis dar vacunas a los... No, eso no, solo armas. Y entonces, bueno, esta es la situación más o menos, es muy... Bueno. Y lo más difícil de esta situación es que lleva 10 años. No es un mes que vivimos así difícil y hasta luego vamos a estar bien. Son 10 años que la gente vive de esta manera. Y lo siento si he hablado mucho. No, tranquila, 10 años y con perspectivas muy oscuras mirando hacia adelante, pero vamos a profundizar con eso un poco más. Y precisamente para hablar de la situación humanitaria en el conjunto del país hemos invitado a Pablo Vizcaíno, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Pablo es abogado ecuatoriano, tiene 17 años de experiencia como trabajador humanitario en múltiples lugares: Ecuador, Yemen, Sudán del Sur. Los últimos 8 años ha estado trabajando entre Damasco y Beirut. Hoy nos acompaña, de hecho, desde Zambia, en África, que es un destino reciente. Pero con estos últimos 8 años de experiencia de trabajo con la población siria, Pablo, ¿cómo interpretas la crisis humanitaria de la que ahora nos hablaba Nur en comparación con otros contextos? Su dimensión, sus particularidades y sobre todo la respuesta internacional frente a esta crisis. Hola a todos, todas. Muchas gracias, Cristian. Gracias por tenerme. Les escuchaba a todos y las intervenciones y me ha regresado toda mi vida de hace 10 años como una película. Y lo primero que me gustaría decirles es muy complicado comparar la situación humanitaria de Siria con otras situaciones humanitarias. Estamos enfrente de la primera y ojalá la única emergencia o crisis humanitaria de la era moderna, por diferentes factores. Hemos escuchado tantas versiones
tantos puntos de vista que te puedes quedar horas hablando sobre el mismo tema, pero vas a tomar muchos más argumentos que van a salir alrededor de ellos. Tienes actores, diversidad de actores que llegaron cuando empezaron, en el medio, al final. Tienes posiciones económicas, tienes posiciones políticas, tienes posiciones sociales. Y sí, a mí me encantaría hacer un poco el zoom in a la cooperación internacional y a la asistencia humanitaria. En el tema de asistencia humanitaria podemos hablar también de, dependiendo del sector en donde estás, cuál sería la respuesta humanitaria. Hemos hablado de lo que pasa en Idlib, hemos hablado de lo que pasó en Raqqa, hemos hablado de lo que pasó en Ghouta y Adra. Estamos hablando de lo que pasa en países fronterizos también, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que las otras personas han mencionado ahora, es 5.5 millones de personas en países vecinos, 6.5 millones de personas desplazadas 2, 3, 4 veces dentro de Siria. Hay miles de personas refugiadas en 130 países del mundo. El mundo le debe mucho a la población siria. El mundo le debe muchísimo a la población siria. En el tema de asistencia humanitaria, se ha hablado muchísimo de lo que pasa en Siria. También hay que hablar de lo que vive el refugiado. Nur empezó a hablar un poco sobre Líbano. Estuve en Beirut, estaba a cargo de lo que es la asistencia humanitaria. Y 9 de cada 10 sirios, 9 de cada 10 sirias que viven en Líbano, viven bajo pobreza. Casi todas las familias sirias que se encuentran en Líbano tienen al menos una deuda de $1.000. Entonces, si recordamos cómo fue el proceso, la mayor parte de familias, tú tienes diferentes perfiles de sirios, de sirias que llegaron a todos estos lugares. Y todos salieron con sus propios ahorros. En Líbano al principio nadie esperaba que dure tanto tiempo. La gente empezó, Líbano y Siria, cruzar la frontera muy fácil. Después de 1, 2 años, todos esos ahorros están completamente agotados. ¿Y qué pasa después? En todos estos factores diversos entra el factor sorpresa de COVID, que es definitivamente algo que le hace completamente único y espeluznante la crisis humanitaria que ha generado Siria. En el tema de asistencia humanitaria, voy a tratar de poner el factor positivo en esto. El ACNUR, nosotros hemos visto muchísima generosidad, muchísima solidaridad. Estados, Turquía, Líbano, Jordania, con todas las políticas públicas complicadas, tienes niños, niñas que podían ir a la escuela. A pesar de la crisis económica en Líbano, por ejemplo, algunas personas refugiadas podían entrar y recibir servicios médicos. Los estados han puesto muchísimos, el presupuesto que se ha tenido para asumir las Naciones Unidas, las organizaciones gubernamentales, ha sido bastante fuerte. No se puede ayudar a todo el mundo. Cuando yo estaba en Siria, entrábamos a una zona donde necesitábamos ayudar a 40.000 personas y teníamos recursos únicamente para 10.000. Son ejemplos tan fuertes como eso. En Líbano, tú tienes el 90% de la población vive bajo extrema pobreza y lo que máximo podemos llegar a apoyar es un 25%. Es realmente fuerte, pero por otro lado, esa generosidad, esa solidaridad se ve. Pongo un punto de agradecimiento también a la sociedad civil, especialmente la sociedad civil española. No sé si ustedes saben, España, para el ACNUR, es uno de los principales donantes del sector privado. La gente que está en Barcelona, la gente que está en Madrid, usted ven los chicos que están con la camiseta de ACNUR recogiendo esa donación. Esa donación sí llega a la gente que más necesita. El tema de asistencia humanitaria es un proceso. Podría ser súper simple pensar en entregar dinero, entregar las vituallas,
comida y demás, pero detrás de todo ese proceso tienes muchísima más gente que tiene que estar haciendo el trabajo específico para que nosotros podamos entregar asistencia a la gente que realmente se merece. Hemos aprendido también, hay procesos de control muy, muy fuertes, todas las organizaciones gubernamentales lo tienen, Naciones Unidas lo tienen. Es un proceso, es una maquinaria muy, muy grande que yo sigo pensando y el ACNUR sigue pensando también, mucho tiene que ver con esa solidaridad y esa generosidad. Voy a tomar el último tema de Lourdes que hablaba sobre a dónde vamos. Y en ese tema, yo sé que ya, un minuto más, el tema de reconstrucción, el tema de volver a Siria, no es como la doctrina anterior de la asistencia humanitaria que teníamos del se acaba, se da, hay paz y la gente vuelve y tenemos los buses llevando a gente dentro. Es una situación única y como situación única va a ser también muy, muy difícil separar qué es la reconstrucción, qué es la emergencia y cómo lo vamos a afrontar. Me quedo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Por favor, hay una persona que tiene el micro intermitentemente puesto y que interrumpe. Por favor, si lo pueden desconectar. Vamos a profundizar en la parte humanitaria, ahora con una perspectiva específicamente de la zona del noreste que está por fuera del control del régimen. Nos acompaña Pedro San José. Pedro es médico español de Segovia. Desde hace 4 años es el coordinador médico en el noreste de Siria para la ONG italiana de construcción de paz, Un Ponte Per. Ha trabajado también con la Agencia Española de Cooperación, con Médicos del Mundo en Centroamérica, Oriente Medio y África. Y ha escrito varios libros. Pedro, tú estás sobre el terreno. Cuéntanos la situación humanitaria y política en una zona concretamente no controlada por el régimen. Gracias. Sí, estoy hablando desde Amuda, a media hora del centro urbano principal, Kamislo. Perdón, el control técnico puede, por favor, poner el micrófono al que aparece con el nombre Marc Comas, que está interrumpiendo. Sí, decía que estamos viviendo aquí en el noreste de Siria una situación que podríamos llamar de tormenta perfecta. Porque, por un lado, está la crisis económica de la cual se ha hablado. Decir solamente dos ejemplos concretos. Esta mañana, cuando yo iba a Kamislo, en la gasolinera de fuera del pueblo, 300 personas con sus latas de gasolina para comprar, ninguno de ellos, por cierto, con mascarilla, haciendo cola por el racionamiento que existe. Otro ejemplo, hace 3 años yo cambiaba $100 por 140.000 libras sirias, hoy las he cambiado por 400.000. Esto en relación con lo que decía Nur, ya por sí mismo explica hasta qué punto la gente está sufriendo en sus casas la emergencia, la situación de crisis económica. Junto a ello, el COVID. El COVID que hizo una curva y en este momento está volviendo a subir aquí, como ha subido en Irak, y sin defensión. Quiero decir, la población no está protegiéndose. Los datos que tenemos de cómo los casos que se están produciendo no se saben exactamente. La gente muere en sus casas. Hay una conciencia de no ir a los centros porque en los centros no se da suficientemente ayuda, etc. Y por último, el tema militar del cual se ha referido Lourdes, que lo último que hay que plantear aquí es que Turquía pretendía romper el noreste de Siria en 2 partes, entrando desde Serekani hasta Raqqa, y en ese sentido, afortunadamente, debido a la presencia militar, no hay.
Eso en sí mismo es una ventaja, pero también es un gran problema, porque en este momento la administración autónoma está manteniendo una fuerza militar de 100.000 soldados que no puede retrasar. Y eso lo que hace es que destruye el resto de la estructura social. Entonces, desde ese punto de vista, la población, el territorio está dependiendo profundamente de la cooperación internacional. Esa cooperación se realiza a través de multitud de ONGs que vienen, pero no hay un marco de referencia porque todavía la administración autónoma no ha sido capaz de desarrollar un marco, por ejemplo, un mapa sanitario, una estructura básica general de educación, una línea de derechos que necesita un proceso de paz para poderse realizar. Las ONGs están participando, algunas dando dinero, otras implantando sus propios modelos, como decía Lourdes, o de alguna manera participando o colaborando con las organizaciones locales. Hay que decir que la ONG a la que yo pertenezco, junto con el área metropolitana de Barcelona, creo que tenemos un modelo que es el modelo, lo digo porque creo que es base de debate, es el modelo que debiera realizarse, que es un modelo de empowerment, es un modelo de dar poder a las autoridades locales. Y en ese sentido, y no intentar suplantar, no intentar sustituir lo que realmente allí se realiza. Este es un elemento que yo pongo para la discusión. Otro elemento que pongo para la discusión, muy rápidamente, porque si no sé que me vas a cortar, es el tema entre emergencia y reconstrucción. Yo creo que Pablo lo ha dicho, lo ha empezado a decir, que no es esto un tema donde se acaba, se firma un armisticio y todos a casa y vamos a reconstruir la paz. Es un proceso en el cual yo he vivido durante estos 4 años 4 crisis humanitarias aquí. Diferentes en la crisis de la batalla de Raqqa contra el ISIS, en la crisis de Deir ez-Zor, el éxodo de Deir ez-Zor, la entrada de los turcos por Serekanie y ahora el tema del COVID. Esas crisis se viven mientras la gente tiene que seguir viviendo. La gente necesita comprar pan, la gente necesita energía, necesita luz, necesita agua, necesita saneamiento. Entonces, toda esa reconstrucción, si uno va a Raqqa, uno se llama la atención porque Raqqa se destruyó un 90% de los edificios. ¿Cómo va a vivir la gente? ¿Dónde está el agua que va a tenerse? Por lo tanto, hay que hacer un trabajo de reconstruir las formas de vida al tiempo que uno mantiene la alerta por la emergencia. Ponerlo en contradicción yo creo que sería un gran error. Las ONGs tenemos que estar involucrados en la construcción de los servicios básicos, en la planificación básica del desarrollo y al mismo tiempo fortalecer el gobierno local, al cual no es reconocido y es aplastado por el gobierno central. Decir que hoy en día los actores internacionales están intentando plantear una constitución nueva en Siria para legitimar al gobierno central y en la cual las autoridades autónomas no están invitadas. En este sentido, hay una batalla a 3 frentes. Por un lado, la reconstrucción de los servicios básicos. Por otro lado, mantener la línea de emergencia abierta porque va a seguir habiendo emergencia, va a seguir habiendo conflicto militar y por otro lado, fortalecer la descentralización autónoma con su propio poder local. Hasta ahí. Luego ya si eso ya me dices. Pues Pedro, felicidades por resumir tanta información en tan poco tiempo y tan bien estructurada. Para profundizar en la cuestión kurda, hemos invitado al cuarto y último ponente de esta mesa redonda, Ruben Wagensberg. Es activista social, profesor y productor musical, actualmente diputado en el Parlamento de Cataluña. Fue uno de los impulsores y portavoces de la campaña Casa Nostra, Casa Vostra, que culminó con la manifestación Volem acollir, queremos acoger, en febrero de 2017 en Barcelona. Muy vinculado a la defensa de los derechos humanos y el refugio, ha podido conocer de cerca la situación en los campos de refugiados en Lesbos y en el noreste de Siria. Rubén, ¿cómo entender la dimensión kurda
del conflicto? ¿Cómo han interactuado los diferentes intereses internacionales en esta cuestión? ¿Qué perspectiva de futuro, y por tanto ahora te estoy pidiendo un análisis más político posiblemente, tiene la población kurda en Siria? Muchas gracias, Cristian. Hola a todos. Bien, la dimensión kurda en sí mismo también es muy compleja, porque el Kurdistán, seguramente todas las personas que nos están escuchando lo saben, no únicamente está en Siria, sino que forma parte de diferentes estados en momentos geopolíticos muy distintos, ¿no? Se anexa al Kurdistán que forma parte de Turquía, al Kurdistán iraquí, y cada uno puede tener una agenda un poco distinta, ¿no? En todo caso, estuvimos, sí, hace menos de un mes llegamos del noreste de Siria, estuvimos como punto central, ¿no? en Kamislo, cerca de donde está Pedro, de donde nos habla hoy, y desde allí pudimos visitar distintas partes del noreste de Siria. También pudimos entrar en zona del régimen, inevitablemente tuvimos que entrar porque queríamos ir hasta Alepo para luego subir un poco más al norte en Shejba, donde hay campos de refugiados con más de 100.000 personas, por ejemplo, que se tuvieron que exiliar de Afrin, que creo que es hoy, por cierto, que hace 3 años de la invasión turca sobre esta ciudad, que provocó muchísimos refugiados. Los campos de refugiados que pudimos visitar, pues se encuentran en distintas condiciones. El caso de Shejba posiblemente es de los más extremos, porque si miráis el mapa, ¿no?, de cómo están ahora la posición de los frentes, Shejba queda totalmente aislado. Por una parte, ¿no?, hay el control de los rebeldes más al norte, por abajo hay el régimen de Bashar al-Assad, y por lo tanto entrar cualquier tipo de ayuda humanitaria a Shejba hoy es muy difícil. No pasa lo mismo en los campos que puede haber en la zona, por ejemplo, puramente de Rojava, más cerca al Kurdistán iraquí, donde puede entrar ayuda humanitaria pues con un poco más de facilidad. Estuvimos ahí invitados por la administración del noreste de Siria, que es una administración que ocupa por una parte, la parte de Rojava, pero se extiende más allí porque llega hasta Raqqa, por ejemplo, y es una administración que sí, popularmente se dice que no, como se ha dicho ahora, que es de los kurdos, pero que integra a muchísimas otras categorías. Por ejemplo, hay árabes o hay distintas minorías, hay también minoría cristiana que forman parte también de los ejércitos como la SDF, por lo tanto, y ellos, y aquí quiero hacer un matiz, ¿no?, a lo que ha comentado a Lourdes Vidal, ellos no buscan, o su doctrina política no busca la creación de un Estado propio del Kurdistán, como sí que lo busca el Kurdistán iraquí en este caso, que hizo un referéndum en 2017, sino que ellos lo que proponen es un proyecto político confederal, ¿no?, y que su propuesta política se extienda por el resto de Siria. Por lo tanto, en ningún momento defienden ellos la creación de un propio Estado, sino la convivencia a través de su propuesta política, ¿no?, de un modelo que a través del pacifismo y de la democracia puedan convivir las distintas etnias, las distintas religiones, las distintas naciones, en definitiva, que son muchas que viven en ese territorio. Y ahora que hablábamos, ¿no?, un poco de la dicotomía o del debate entre reconstrucción y ayuda humanitaria, en este sentido estoy muy de acuerdo con los posicionamientos que se han comentado. Seguro que hay muchas zonas que es muy importante trabajar en cuestión o con enfoque de crisis humanitaria, pero sí que es verdad que en el noreste de Siria hay un amplio territorio, de momento, muy pacificado, que no desmilitarizado, porque obviamente las fuerzas de autodefensa se llevan la mayor parte del presupuesto de la administración del noreste de Siria, justamente por protegerse también, ¿no?, por una parte del régimen, aunque hay una cierta tregua con ellos, pero también con la amenaza, sobre todo, que hoy supone Turquía, que también ha comentado muy bien Pedro. De hecho, en la noche que estuvimos en Shejba, en un campo de refugiados, el día siguiente, al cabo de 24 horas, la noche siguiente, fue bombardeada por proyectiles turcos. Un campo de refugiados, es decir, iban directamente a buscar víctimas civiles. No había ningún puesto, ni una zona militar, ni un puesto de mando de las YPG o las YPJ, que ellos consideran, por ejemplo, grupo terrorista. Y en este marco queremos, y esto fue un poco la voluntad del viaje con la que estamos trabajando ahora desde distintos actores de aquí de Cataluña, cómo repensar un modelo de reconstrucción, sí, en este caso,
alejado de las formas más salvajes, ¿no?, capitalistas que acostumbramos a ver en todas las reconstrucciones. Y hablábamos aquí, ¿no?, de los intereses que tienen ahora, ¿no? Por ejemplo, por una parte, Irán y Rusia, que están compitiendo con sus empresas por obtener estas concesiones, incluso de suministros y de servicios. Por otra parte, las sanciones que ha impuesto Estados Unidos y la Unión Europea, que lo dificultan, pero que a la vez seguramente también ocultan su intención de competir en este sentido. Pero seguro que hay modelos, como por ejemplo vimos el modelo en los años 90, en el 95, cuando acabó el asedio en Sarajevo, de cómo se participó de una reconstrucción a través de una red de solidaridad de base, ¿no? Y de muchos municipios, por ejemplo, de Cataluña, que enviaban, pues, por ejemplo, mucho material urbano, ¿no? Bancos, farolas, es decir, seguro que hay otros modelos y que los podemos plantear, y en este sentido seguro que Cataluña también tiene propuestas para hacer en este sentido, y la parte del noreste de Siria, que es una parte que seguramente está más pacificada que otras partes del país, pues es una buena forma de empezar a trabajar también, no por la dinámica que hay o la solidaridad que hay ya de base entre estos dos territorios. Y aquí sí que quiero discrepar un poco de algunas afirmaciones que ha hecho el representante de ACNUR, ¿no?, que hablaba de la solidaridad, mostrando la solidaridad de países como Turquía o como España. Bien, Turquía no hace falta hablar de que solidaridad, al menos yo entiendo, y ya abro el debate, ¿no? Como soy la última intervención, aprovecho ya para abrir el debate en este sentido. Turquía claramente ha tenido un papel bélico directo en este conflicto, ¿no? Primero, con la ayuda militar, ¿no?, de fuerzas como Al-Nusra, que es la Al-Qaeda que hay en Siria, los ataques que ha hecho en Rojava, cómo ha bloqueado, no ha cogido, sino que ha bloqueado a los refugiados, o a cambio de miles, ¿no?, 6.000 millones de euros de la Unión Europea para cerrar el grifo, y que cuando ha querido lo ha abierto, y hemos visto imágenes, tantas imágenes de refugiados ahogándose en el mar, y por lo tanto un país completamente militarizado que ha aprovechado el conflicto de las personas que escapaban de ese conflicto para negociar con Europa. No creo que la etiqueta de solidario o que ha prestado solidaridad se le pueda poner. En el caso de España es lo mismo. Se impusieron unas cuotas el 2016 a distintos países de la Unión Europea. No se impusieron, sino que pactaron ellos mismos unas cuotas. España solo cogió el 11% de estas cuotas. Estas cuotas eran de 17.337 personas. Nada. En el Camp Nou suponen una gradería pequeña arriba. Y lo incumplieron, el 11%. Estamos viendo en la frontera sur como ahora mismo es el punto del mundo donde más migrantes mueren intentando entrar en este país. Entonces, este dinero que pueden dar a ACNUR, que seguro que lo dan, incluso también lo da la Generalitat de Cataluña, a veces a lo mejor puede ser incluso un poco de maquillaje, permítanmelo decir así. Y ya entro en un debate incluso más profundo, que ACNUR, o entidades como ACNUR, pero concreto ACNUR, que forma parte de los estados, los mismos estados que han participado directamente de la guerra, que han vendido material. Si cogéis el último dossier que ha publicado el Centre de l'As, vemos que el aumento de venta militar a países como Arabia Saudita, como Turquía, que han estado estos últimos años participando en conflictos como el de Yemen o como el de Siria, ha sido enorme. Todos estos estados que han participado de estas guerras tienen otra pierna que se dedica a gestionar la miseria que ellos mismos van generando, al menos lo que hemos podido ver también en campos de refugiados como en Grecia o en otras partes. Es así, es esa pura gestión. Por lo tanto, yo no sé si son los estados o ACNUR los estados a través de ACNUR los más competentes para poder gestionar esa miseria, porque han sido ellos los que las han generado. Y por esto creo que la propuesta de generar alternativas en un momento como el de ahora es muy pertinente, porque como hemos funcionado hasta ahora, seguro que no funciona o que no ha funcionado bien el mundo. Y por lo tanto, creo que es un momento para pensar, para repensar, y aquí entramos todas las administraciones, también las organizaciones no gubernamentales, en cómo podemos pensar un tipo de cooperación, un tipo de reconstrucción, un tipo de solidaridad que no se base en los intereses de los estados, en el capitalismo, en los intereses económicos, etcétera. Y aquí de momento lo dejaré. Gracias, Rubén. Por alusiones te voy a dar la palabra a Pablo, pero como ya la verdad es que nos hemos comido mucho tiempo, os voy a invitar a una ronda de intervención de cada una de vosotras, reflexionando sobre los dilemas que genera la actuación necesaria
en estos momentos, porque son múltiples. Algunos los hemos escuchado al principio, estamos en Lourdes decía emergencia o reconstrucción, frente a un régimen que controla la mayor parte del territorio, entonces se le hace el vacío para ayudar a la gente, se ayuda a la gente, pero ¿cómo se hace sin que eso pase por un control de un régimen autoritario y sanguinario? En fin, frente a todos estos dilemas y dificultades, ¿alguna pauta, alguna pista? Pedro hablaba de un modelo, Rubén también. En fin, si os parece en este orden, Pablo, Nur, Pedro y Rubén, un par de minutitos para reflexionar, para aportarnos alguna luz al respecto. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Bastante complicado. Al principio de mi intervención, lo que dije fue eso, tú empiezas a ver un tema en específico, un tema político, por ejemplo, del cual yo no me podría meter ni siquiera. Y terminas correlacionando temas humanitarios, terminas correlacionando temas socioeconómicos, terminas correlacionando temas religiosos, terminas correlacionando mil y un factores dentro de esta ecuación de la crisis en Siria. Me parece muy interesante el planteamiento de Rubén y lo voy a tomar desde ahí. Y tal vez lo voy a tomar desde mi experiencia en el campo. Cuando yo estuve en Líbano, nosotros teníamos fondos para apoyar con dinero en efectivo a unas 33,000 familias. Ojo que en Líbano hay casi 280,000 familias de refugiados. Cada año nosotros teníamos que ver cómo esas 33 familias, que son las más pobres en ese momento, en el 2019, podían ser elegidas para ese tema, para esa asistencia humanitaria. Al momento en que nosotros cambiábamos las estructuras y les informábamos, miren, esta familia ahora es más necesitada que la otra, que lo hacemos cada año. Recibíamos 1,000,000 llamadas, recibíamos muchísima gente en nuestros centros diciéndonos, pero nosotros también necesitamos. Y nosotros estábamos ahí, enfrente de esa gente que nosotros veíamos, y yo te lo puedo decir, había 2 familias enfrente mío que me decía, yo sí recibo, y la otra me decía, no, yo no. Y subjetivamente estaba de acuerdo. No teníamos más recursos. No existen más recursos. Es muy complicado. No puedo tener una línea muy clara de qué es blanco, qué es negro. Tenemos que irnos por ese lado no podemos hacerlo. No, yo sigo manteniendo el punto de que existe solidaridad. Me encantó tu tema de cómo buscar temas alternativos, porque es lo que todas las agencias humanitarias han buscado. Te pongo otro ejemplo, igual en la misma zona, tanto en Turquía, como en Jordania, como en Líbano. Era muy complicado lograr que agencias de Naciones Unidas trabajen juntos. Muy complicado. Porque nos hemos entendido, al menos el ACNUR ha entendido que tenemos que trabajar con todos, con todas, con las agencias. Hay proyectos muy, muy grandes que canalizamos gracias al apoyo de estados, sociedad privada, sociedad civil, pero nosotros también somos un punto más dentro de toda esta ecuación de asistencia humanitaria. Te hablo de la asistencia humanitaria a aquellos que cruzaron la frontera, no llegaron a arriesgar su vida y cruzar todo el camino hasta Europa, o arriesgar su vida de ir hacia África y cruzar el Mediterráneo. No, es la gente que no pudo hacer eso, pero sí cruzó su frontera, y es a esa gente a lo que nuestros proyectos se refieren. Y hay muchísimos más proyectos de los cuales yo sigo diciendo, nos sentimos muy agradecidos, y el ACNUR, todas las agencias que estamos envueltas, hay momentos donde todos nos sentamos y decimos, ¿qué podemos hacer para todos no duplicar asistencia, para que todos pongamos un grano más de asistencia?
me encantó la última parte de plantear procesos de cooperación alternativos, pero cada uno desde su trinchera, ¿no? Y hay tantas trincheras, hay tantos sectores en los que uno puede apoyar. Nosotros también trabajamos dentro de Siria, pero el trabajo de Siria va a ser de por sí diferente al trabajo en Líbano, al trabajo en Jordania, al trabajo en Turquía, justamente por lo que tú nos mencionas, porque nosotros también pasamos por todo ese proceso. Al fin y al cabo, el ACNUR llega a un país porque es el gobierno que nos dice, hey, señores, yo no puedo hacerlo solo, necesito las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen su estructura política, tiene su estructura humanitaria, el ACNUR cabe en el tema humanitario y esa es nuestra trinchera, y que se busca compartir más, se busca discutir más, se busca preguntar más a todos los que están en el campo, preguntar más a los refugiados y decirles qué es lo que tú quieres como asistencia humanitaria, cómo podemos ayudarte mejor. Y asimismo utilizar procesos innovativos y tecnológicos, podría ser también. Gracias. Nur, tu familia, tus amistades, tú misma, ¿cómo lo ves? Como ciudadana siria, yo pienso que queremos la reconstrucción, más que nada, pero la reconstrucción no se puede hacer mientras el conflicto no está resuelto y hay temas que todavía que luchamos desde el principio, desde hace 10 años que no están resueltos. Ya sé que ahora, por ejemplo, como dijo Robin, hay zonas que en la zona de los kurdos que están más pacíficas, pero estas mismas personas no pueden mover a otras áreas de Siria, que son personas sirias. Si vas a una zona del régimen, te vas a la cárcel. Todavía yo tenía miedo de compartir el anuncio de esta charla en mi Facebook, porque yo pensaba, a ver si va a pasar algo a mi familia, porque todavía tenemos toda esta represión política que no podemos hablar, que no podemos criticar al gobierno. Todavía hay miles de personas desaparecidas dentro de Siria. Hay personas que sus familiares no saben dónde están, no saben si están vivos o muertos, que están en los cárceles del gobierno, que nadie sabe dónde está. Todavía todas las personas tienen miedo de esta desaparición forzada o de ser detenidas por decir su opinión. Tenemos esto, y otra cosa que tenemos es el servicio militar, que todavía sigue obligatorio para todos los hombres en Siria. Muchas personas también o han salido del país o están ahí escondidos en el país porque tienen miedo que les van a llevar al servicio militar y ahí vas a estar 10 años participando en una guerra que tú no crees. Entonces, mientras están estas dos cosas, mientras no se arregla el tema de la libertad, de los derechos humanos, yo no veo que habrá reconstrucción. Y para tener reconstrucción hay que tener la voluntad de todas las partes, y yo no veo esta voluntad de parte, por ejemplo, del régimen. Y la reconstrucción no es solamente reconstrucción de los edificios, sino reconstruir las vidas de estas personas que se han perdido durante estos 10 años y las relaciones, y reconstruir este pueblo, las relaciones entre los sirios y las sirias que viven dentro y fuera también ahora de Siria. No sé si lo explico bien, pero... Lo explicas estupendísimamente. Pedro, hacías una apuesta por las autoridades locales frente a esta discusión de los modelos y los dilemas a la que se enfrenta la cooperación internacional. Sí, yo hago esa apuesta porque estoy en la posición fácil. Decía Pablo de que es difícil, es complicado. Yo entiendo que si yo estuviera en el sur de Siria, tendría el dilema de apoyar a un gobierno sanguinario, dictadura, y apoyar a las organizaciones locales para desarrollar un trabajo humanitario. Pero estoy en el norte, y en el norte pues hay una revolución democrática, hay una lucha por la libertad y por la democracia, y hay un gobierno autónomo. Y desde mi punto de vista está muy claro, se trata de apoyar el desarrollo de la administración del noreste de Siria, empoderarle y darle capacidad
para que administre los servicios que la gente necesita. Por lo tanto, ahí en el norte, yo entiendo lo que dice Nur, pero en el norte la reconstrucción y la emergencia van juntos. Se trata de un pueblo militante que sea capaz y que es capaz de construir sanidad, construir educación, construir vivienda, construir livelihood al tiempo que mantiene la alerta en contra de la emergencia y que mantiene la resistencia contra la dictadura de al-Assad. En ese sentido, las organizaciones internacionales deben dejar de colonizar, deben dejar de importar modelos de cómo se deben hacer los servicios de acuerdo al AID americano, al AID europeo, e intentar entender la forma como se está desarrollando el trabajo allí con muchísima humildad. Y en ese sentido, trabajar con las organizaciones locales, trabajar con las comités de salud, de educación, etcétera, y trabajar con el servicio autónomo, apoyándoles y desarrollando su propia capacidad. Porque nosotros, es muy curioso, el que no lo sepa, un ponte per significa un puente para, y nosotros, las organizaciones internacionales, debemos ir para generar un puente y luego marcharnos, no para quedarnos y considerar menores de edad al pueblo sirio durante décadas y décadas. Esa es la forma como yo lo veo. Gracias. Gracias, Pedro, y también por esta franqueza de decir que lo tienes entre comillas, obviamente fácil, porque estás en un contexto donde hay una alternativa al régimen sanguinario. Fácil la opción, no fácil la acción. Exacto. Rubén, tú planteaste el tema del modelo y efectivamente para la región del noreste pues hay una alternativa, pero y en el resto del país. No, estoy muy de acuerdo con lo que suscribo el 100% de lo que ahora ha comentado a Pedro. Es decir, que también es un dilema. Igual que es una posición fácil a decir aquí podemos actuar y aquí no tenemos un dilema político, ideológico, como lo queramos decir, a la vez también es un dilema de por qué actuamos aquí y no actuamos en la otra parte. También es más difícil, ¿no?, actuar en este sentido. Pero yo no puedo hablar del resto del Estado, del país, porque no he estado y no conozco la realidad. Conozco la realidad como la conocemos los que lo conocemos desde las noticias, desde los artículos, los líderes de opiniones que nos gustan y seguramente esto es una imagen muy parcial. He podido estar en el noreste de Siria, he podido estar con la administración, con el movimiento, impregnarme, conocer muy bien, hacer una relación también política y, por lo tanto, a este punto sí que me atrevo a poder hacer una propuesta conjunta con la administración del noreste de Siria de cómo podemos cooperar desde Cataluña, que es otra parte del mundo en la cual pues conozco, trabajo y puedo más o menos actuar políticamente. Y en este sentido, la propuesta con la cual estamos trabajando va muy ligada a esto, a un movimiento de base que hace muchos años que existe. La revolución en el noreste de Siria empezó en 2012 en Kobane hasta hoy. Por lo tanto, durante estos años ha habido ya muchas redes de solidaridad, muchos internacionalistas que han viajado, que han conocido la situación y a partir de aquí ahora nos vemos con no la legitimidad, pero sí el conocimiento suficiente como para poder hacer una propuesta, y remarco también lo que comentaba Pedro, conjunta. No os venimos a construir o a reconstruir a la región, sino en qué podemos servir, en qué podemos ayudar desde nuestra posición a vuestra zona. Y por lo tanto es evidente que que hace falta ayuda humanitaria, que hará falta una reconstrucción en el resto de Siria, como muchas otras partes del mundo, como en Yemen, como en muchísimas partes del mundo, pero la propuesta que hoy podemos hacer en este conflicto, a mi entender, es esta. Estupendo, Rubén. Muchas gracias a las 4 y personas que nos han acompañado en esta mesa redonda virtual. Para cerrar estas intervenciones, como la que abrió los dilemas y los planteó inicialmente era Lourdes, pues Lourdes, también un minuto para cerrar y
la conversación analítica y luego María cierra el evento. Muchísimas gracias. Yo solo 5 temas para recordar un poco, ¿no? Decir, por un lado, que el papel de Turquía ahora mismo debe vigilarse muy de cerca, porque Turquía es quien mantiene de alguna forma los saltos al fuego en el noroeste, pero también es el potencial principal spoiler de la situación, con lo cual hay que tener un ojo muy atento a qué está haciendo. Por otro lado, creo que Pablo lo ha comentado, no, Pedro creo que lo ha comentado, la negociación que se está produciendo sobre la reforma constitucional, que es papel mojado y que de alguna forma reincide en esa cuestión de deslegitimar a la Organización de Naciones Unidas por el negociar por negociar para nunca llegar a ninguna parte, y eso me parece enormemente perverso. Otra cuestión es las sanciones, Rubén lo ha comentado. La cuestión de las sanciones es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta porque corremos el riesgo, si levantamos sanciones, de normalizar al régimen, ¿no? Y esto también tiene sus consecuencias políticas y hay que valorar muy bien qué repercusiones económicas tiene, porque de hecho la situación económica viene mucho más marcada por las políticas ultra neoliberales y neopatrimoniales del régimen que probablemente por las sanciones. En cuanto a la reconstrucción, lo que está claro es que Rusia e Irán tienen muchos intereses, pero no tienen el dinero para financiar la reconstrucción, y ahí es donde quizás Europa debería tener un papel un poco más prominente en vincular lo que Nur comentaba a una solución política. Creo que la desconexión de territorios que Nur comentaba es muy importante, es decir, esta ingeniería demográfica que se ha hecho por parte del régimen, pero también la desconexión entre los territorios de Siria hace que se aparte mucho más a la gente, que sea mucho más difícil también la cooperación sobre el terreno. Creo que hay que tener en cuenta sobre todo la cuestión de derechos humanos y la cuestión de jurisdicción internacional. Es decir, aquí hay un tema que es muy importante para los sirios dentro y fuera del país, que es la posibilidad de que se haga justicia y se tome cuenta de las violaciones de derechos humanos que se han producido durante estos 10 años de conflicto. Y luego apelando también a lo que comentaba Rubén, ¿no? Podríamos decir que para la reconstrucción es absolutamente necesario contar con los sirios, y muy buena parte de los sirios también están fuera. Y podemos cooperar con los que están en el terreno, pero también podemos cooperar con aquellos que están fuera, ¿no? Y a veces pensamos que cerramos la mirada hacia aquellos que tenemos más cerca y que quizás también necesitan que les echemos una mano para poder en algún momento contribuir a la reconstrucción de su país. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias, ha sido enormemente estimulante. Muchas gracias por el Lourdes, por debate. esta reflexión global que cierra muy bien la sesión. Gracias también Nur, Pablo, Pedro, Rubén por vuestras aportaciones. Nos han dado unas perspectivas complementarias, interesantes y por lo tanto creo que hemos cumplido plenamente con los objetivos de la sesión. Le paso la palabra a María Peix, del área metropolitana, para que cierre el evento. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Como ya es un poco tarde, no me voy a alargar. Solo a puntualizar que hoy se han abierto preguntas, reflexiones, límites y retos importantes. Seguro que todos y todas nos vamos a ir con mil ideas y retos a pensar, pero también se han apuntado propuestas y desafíos. Y tal vez deberíamos tirar de estos retos y desafíos para continuar pensando. Siria, 10 años después, entre el conflicto y la construcción, ¿no? Post-conflicto. Esto es la gran cuestión, ¿no? Solo agradecer también, agradecer al IAMET, agradecer al ICIP, agradecer a ACNUR, a UNPONDEPET y a Nur y a Rubén para toda la colaboración. Sepan que esto está siendo grabado, que vamos a colgar el vídeo de la sesión del lunes y de hoy en el YouTube de la AMB para si alguien lo quiere ver, compartir o continuar reflexionando. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado y buenas tardes.